cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite, bendito sea el Señor, gloria a Dios, hoy 7 de marzo del año 2018. Hermano, tiempo de buscar a Dios porque se acerca el retorno de Cristo Jesús a esta tierra. Le damos gracias a Dios porque Él nos sigue permitiendo llevar la palabra de Dios como está escrita. Y nos sigue permitiendo enseñar de acuerdo a lo que está establecido, la palabra de Dios. Hay una lucha en esta tierra, hay una lucha tremenda entre las potestades de las tinieblas y la iglesia verdadera de Jesucristo. Por eso, en la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, nos narra el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados, gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones de maldad. Y esos demonios que operan en las bóvedas celestes y que suben y bajan, descienden y suben, han desencadenado una terrible violencia en el mundo entero y le han inculcado en la mente débil a la falsa enseñanza de tal manera que no entiendan el correcto camino que nos conduce a esa salvación tan grande. El Dios Altísimo envía a Cristo, su Hijo amado, lo envía para que Él derramara su sangre por nosotros y nos curara de la condenación de la enfermedad o muerte eterna, enfermedad incurable. ¿Para quién es incurable? Para los que no le importan su vida espiritual, ni mucho menos a aquellos que siguen reverde y que no hacen ni prestan atención a las ordenanzas de Dios a través de Jesucristo. Por eso veo lo que el apóstol Pablo expresa, 1 Corintios capítulo 11, verso 17 en adelante, cuando él dice lo que el Señor nos dijo, lo que también le he enseñado. El mismo Jesús enseña a los discípulos su palabra y le da la enseñanza de la interpretación correcta. Y esa predicación apostólica que tenemos en el último tiempo, o sea, tiempo de dispensación última, o sea, tiempo de las gracias, es lo que nos garantiza la salvación por medio a gente sincera, gloria a Dios, por medio a Jesucristo, y esa gente sincera son los que comienzan a perfeccionarse en las ordenanzas de Dios. Cristo dijo que la salvación estaba que conozcan al Padre, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo quien has enviado. Le dijo, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué tenemos esta introducción pequeña? Es porque en esta época que estamos viviendo, específicamente en los tiempos de la última dispensación, o tiempo de gracias, que significa la salvación gratuita por Dios a través de Jesucristo, gloria a Dios, el mismo Señor comenzó a reconvenir con los fariseos y le explicó que aunque ellos creyeran en Dios y que le llamaran Padre a Dios, no podían jamás en la vida ser aceptados por Dios por su mal comportamiento que tenían. Y es lo mismo que tenemos ahora. Ahora hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con los hechos están negando a Dios. O sea, todo en este planeta, excepto una muy poca gente o una minoría que no creen, pero la mayoría del planeta Tierra, de su gente, tienen creencia en Dios. Aunque los islámicos, los sunistas, los chiístas, los musulmanes, esa gente componen el conglomerado de esos grupos. Le llaman a Alá, que significa Dios, aún con una enorme creencia equivocada, un error gravísimo, de rechazar al que da la vida, la luz del mundo, el salvador del mundo, el mediador para ser salvo, Jesucristo, lo rechazan, que trae como resultado de una rebeldía que lo conlleva a la condenación, porque sin Cristo no hay salvación. Pero toda esta gente se autotitulan de Dios y la gran mayoría también se autotitulan cristianos. Pero ¿qué le dijo Dios a los fariseos, Cristo a los fariseos cuando ellos le reconvinieron? Ustedes no tienen a Abraham por padre. Porque si tuvieran a Abraham por padre, a mí me creyeran. El padre de ustedes no es Abraham, ni es Dios. El padre de ustedes es Satanás. Porque las obras de Satanás quieren hacer. Entonces, cuando una persona dice que cree en Dios y anda haciendo toda clase de macabunderías, bueno, su padre no es Dios. Cuando una gente dice, yo soy hijo de Dios, y hace las obras del maligno, no es hijo de Dios. Porque tenemos que ser sinceros y esclarecer los hechos tal como es. ¿Qué fue lo que pasó con Nicodemo? Bueno, este es un hombre buena gente. Este hombre era completamente moralista. Era una persona que no tenía mala reputación en Israel. Se sabía la ley porque era maestro de la misma. Y este hombre tuvo que ir donde Jesús a conversar con él con referencia a la salvación y aceptó diciendo que nadie que no sea de Dios podía hacer la cosa que estaba haciendo. Pero Cristo no le acompañó en sus errores. Jesucristo le dijo, mira, tiene que nacer de nuevo. O sea, tiene que ser transformado, ser regenerado. Y la gente está equivocada con la palabra nacer del agua y del espíritu, está equivocada. No están entendiendo esa frase. Nacer del agua y del Espíritu Santo Dios, no la están entendiendo. Acordémonos que el agua representa el bautismo por inmersión, que cuando nos sacan del agua somos nacidos para Dios, sepultando el antiguo hombre. No me hable usted de recopiolo de 3 meses, porque no dice que usted sepulte el recopiolo, no dice eso, es sepultar el viejo hombre,
Entonces, es para perdón de los pecados, del Espíritu, porque a través del bautismo, Santo Señor, la sangre de Jesús, cuando opera en nosotros, que nos bautizamos, entonces el Espíritu Santo nos sella. Y el Espíritu de Dios hace un trabajo de transformación y de regeneración. Regeneración. Regenerar. Arreglar lo que está dañado. Y nosotros éramos dañados por el diablo antes de venir a Cristo Jesús. Y vino la restauración, la reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó con los fariseos? Los fariseos rechazaron los planes de Dios. Los planes de Dios Altísimo. Los rechazaron. Por eso es que cuando una gente es convertida a Jesucristo es para cambiar de vida, de mente, para cambiar de actitud, de forma, de hablar, de caminar, de vestir, para cambiar de una vida vieja a una vida nueva. Ya yo no era el que hablaba con mala palabra antes, después que me convierto a Cristo. Ya no era yo la persona que iba andando en la corrupción, después que me convierto a Cristo. Ya yo no era la persona violenta, corrupta, mal hablada. Ya yo tengo que ser diferente delante de Dios y de los hombres. Entonces, si nosotros leemos las Escrituras, en Filipenses 1:27, y lo voy a leer la versión católica, Biblia católica, o sea, versión San Agustín. ¿Cómo debe de comportarse un cristiano? Versión de traducción San Agustín. Bendito es el Señor. La conducta mía como cristiano. Gloria a Dios. Filipenses, gloria a Dios, 1:27. En la Biblia popular católica, escuche bien, porque esto no es un relajo. La gente piensa, yo soy de Dios y no hay problema, yo creo y no hay problema, yo sigo haciendo lo mismo. No es porque yo crea. Este es un asunto de obediencia a Dios y de cumplimiento en mi corazón de la palabra de Dios. 27 dice, solamente esto, dice Pablo, Biblia Popular Católica. Procuren que su manera de vivir, escuche bien, alabado sea el Señor, esté de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Porque esta versión está clarísima. No sé por qué hay tanta gente engañadores diciendo que creen en Dios. No lo entiendo. Porque hay gente que no han cambiado diciendo que son de Dios. Entonces, estamos hablando de una claridad meridiana. Así lo mismo si voy a verlo que si no voy, quiero recibir noticias de ustedes que siguen firmes y unidos, luchando juntos por la fe del Evangelio. Del Evangelio, no de otra cosa. Se lo voy a repetir. Solamente esto, 2 puntos. Pablo hablando aquí. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlo que si no voy, quiero recibir una noticia de ustedes, que se comporte como es digno, dice la versión Reina Valera, del Evangelio de Jesucristo, que dice que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio. Yo le pregunto, ¿está usted de acuerdo con la vivencia que tiene el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Está de acuerdo? En estos días hay muchas tradiciones que se cumplen, pero ¿estamos de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánta gente en estos días no se abstienen de beber alcohol, de emborracharse? Un viaje. Se abstienen de beber alcohol. Se abstienen de comer carne. Y andan pianito. Pero le voy a ser sincero, ¿Acaso usted piensa que esto es una
iglesia por temporada o por día, que yo tengo que dejar el pecado por una semana, por 2 semanas, y por 15 días, y por un mes. La palabra de Dios no habla de comportamiento, y el mismo Efesios 5:1 dice, imitan a Cristo, así como hijos amados. ¿Y cómo yo debo de vivir de acuerdo al Evangelio? Dígame cómo. Dice la versión católica, lo que hemos leído, que usted tiene que entenderlo. Se lo voy a repetir, Filipenses 1:27. Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. ¿Usted está de acuerdo con su manera de vivir con el Evangelio de Cristo? Porque si la palabra de Dios en Hechos 2:38 dice arrepiéntanse, que significa cambiar de mentalidad, de actitud, cambiar de vida, significa cambio general, sepultar el pecado y después entregarse a Jesucristo de corazón y luego bautizarse, como dice la palabra, para que el pecado suyo, el robo, el aguante, los juegos, los vicios, la corrupción, la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hechicería, el engaño, el robo fraudulento, la malicia, la mentira. Si usted es un alcohólico o engañando a su marido, a su mujer, si se arrepiente, tiene que sepultar esos pecados en las aguas y de ahí sacarlo y vivir una vida ejemplar delante de Dios Todopoderoso. No se lo han explicado así. Si eso no se lo han explicado a usted, comience a buscar una iglesia que sí se lo expliquen, porque el perjudicado es aquel que no hace estas cosas, porque es que no han entendido la gente el Evangelio de Jesucristo. Que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Alguien me hablaba de santidad y me decía que hay que ser santo, que hay que ser santo, y me confirmaba la santidad, que hay que ser santo. Y de repente, como a las 2 semanas me entero que está adulterando. Eso es salvación, eso es santidad. La santidad es como dice Filipenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23. No es solamente